Mi audiencia principal de hoy, a quien quiero dedicarle mayoritariamente este sermón, es para aquellos hijos que viven bajo la autoridad de sus padres aún. Los muchachos adolescentes que ya tienen conciencia, no los niños pequeños, sino los muchachos adolescentes que ya tienen conciencia y que dependen en todo de sus padres, económicamente, alimentariamente, en todo. Mi prédica es principalmente para aquellos hijos, aunque durante el sermón también estaré refiriéndome para todos aquellos que somos hijos, que tenemos a nuestros papás con vida. ¿Está bien? Entonces, hijos que cumplen esas condiciones, atentos a lo que les quiero decir. Porque quiero hablarles del principio bíblico que escribió Pablo, de lo que espera que los hijos hagan hacia sus padres. Los hijos que viven en el hogar, ¿qué es lo que espera el Señor que ellos hagan hacia sus padres? ¿Está bien, muchachos? Entonces, ¿están conmigo en la enseñanza? Quiero predicarles a ustedes. Y para entrar en materia, quiero empezar tocando un tema un poco sensible, pero real. Y es una idea, escúcheme bien, una idea satánica que este sistema ha abrazado y que en ocasiones, lamentablemente, nosotros los cristianos también terminamos abrazando. Pastor, ¿una idea satánica de qué está hablando? Sí. ¿Cuál es esa idea satánica? La idea de que la felicidad completa se logra haciendo todo lo que yo quiera. Quiero viajar por donde yo quiera, quiero tener la casa que yo quiera, quiero tener el carro que yo quiera, quiero salir y entrar de mi casa cuando yo quiera, quiero comer lo que yo quiera, quiero satisfacer mis placeres a voluntad propia, quiero jugar lo que yo quiera, quiero tener los amigos que yo quiera. Y entonces hay una idea satánica, como le digo, de creer que esa es la felicidad, darle rienda suelta a la carne que hay en mi corazón, a mi carne. ¿Por qué dice que es satánica? Bueno, tengo dos razones para argumentarle eso. La primera es que más o menos en los años 70 murió Sandor Lavane, no sé si usted ha escuchado de él. Él es el escritor de la Biblia satánica moderna y alguna vez lo invitaron a una entrevista y le pidieron que resumiera todo el contenido de su Biblia satánica en algunas frases. Y él dijo, la gente piensa que el satanismo es matar gatos y hacer conjuros y hacer rituales, y no. El satanismo es darle rienda suelta a tu placer, a tu deseo, sin hacerle daño a los que tienes alrededor. Ese es tu límite. Pero ese es el satanismo en su esencia pura, dijo Sandor Lavane. ¡Wow! Tremendo. También se lo argumento con el siguiente relato bíblico. ¿Recuerda cuando Satanás tentó a Jesús? ¿Qué fue lo último que le ofreció Satanás a Jesús? Si te postras y me adoras, te voy a dar todos los reinos de este mundo, vas a tener total control y dominio sobre todas las cosas que ocurren en este sistema y serán para ti y le darás rienda suelta a los deseos que tú tengas. Y el Señor se negó a eso porque precisamente es una invitación satánica. Y muchos cristianos y también los jóvenes andamos corriendo tras eso, queriendo alcanzar más y más cosas y dándole rienda suelta a nuestra carne, a nuestro deleite, a nuestro placer, y no es así. Contrario a esta idea que le estoy planteando, es la idea bíblica. ¿Cuál es la idea bíblica? En resumen, uno de los tantos resúmenes que uno puede hacer de las Escrituras es el Señor diciéndole a la humanidad, se olvidaron de mí, arrepiéntanse de su forma de vivir, regresen a mí y sométanse a la voluntad ¿de quién? A la voluntad de Dios. Ese es el evangelio. No le des rienda suelta a tu carne, aquí te entrego mi voluntad, te doy de mi espíritu para que vivas en mi voluntad. Ese es el evangelio, en contraste a esa idea que le presenté al inicio. ¿Cómo hace Dios para implantar esa nueva idea, ese nuevo estilo de vida en nosotros? Pues bien, Él tiene múltiples maneras de llamar nuestra atención, pero una de las formas que Dios utiliza para desarraigar esa idea de nuestro corazón cuando somos jóvenes, adivine quiénes son, los padres. El Señor estableció que una de las tantas funciones que cumplen los padres bíblicamente hacia sus hijos es desarraigar esa idea de que ellos deben vivir para su propio placer y que ahora entiendan que viven para la gloria de Dios. Uy, pastor, pero mi papá nunca hizo eso. Tal vez, mi papá y mi mamá nunca hicieron eso. Tal vez no de forma consciente, pero sí de forma inconsciente.
Muchachos, hijos, cada vez que nuestros papás nos ponen un límite, cada vez que nos dicen qué es lo que debemos hacer y qué camino debemos coger, ellos están ahí trazando cuál es la ruta correcta por la cual nosotros debemos movernos. Como le digo, muchos no son conscientes de eso, pero Dios como que implantó eso en los papás para ir corrigiendo a sus hijos y desarraigar esa idea en el corazón. Por supuesto, hay unos papás que son muy corruptos y le enseñan a sus hijos: mi hijo, haga lo que quiera, y no los corrigen ni los ponen límites. Y todos hemos visto los hijos a los que no se les ponen límites, ¿verdad? ¿Cómo son esos hijos? Tremendos, tremendos. Una de las tareas de los papás es precisamente eso: enseñarle a sus hijos, al corazón de sus hijos, que no viven para hacer lo que ellos quieran, sino que viven para hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden, muchachos? ¿Sí? Ahora, llegar a entender esto de nuestros papás es sumamente complicado. Llegar a creer y a entender que eso es así. Pero el Señor nos puede guiar a eso, nos puede guiar a entender eso. ¿Cómo ven normalmente los hijos adolescentes a sus papás? Y aquí voy a generalizar un poquito y voy a mencionar dos ideas erróneas de cómo suelen ver los hijos a los padres. Algunos hijos solo ven a sus papás como plataformas económicas para conseguir todos sus placeres y deleites y caprichos. Quiero este celular, quiero estos tenis, quiero esta camisa, quiero estudiar en esa universidad, quiero que me compres esto, quiero almorzar de determinada manera, y sus papás simplemente son ese cajero automático que debita para que ellos puedan vivir de esa manera. ¿Cómo sabemos que ven a sus papás así? Porque cuando los hijos no consiguen que sus papás hagan lo que ellos quieran, entonces montan el grito en el cielo y se ponen sumamente rebeldes y entran en depresión y se abruman, porque los papás no les dieron lo que ellos querían. Ven a sus papás únicamente como una plataforma económica. Y hay casos peores donde he visto y sé de hijos que odian a sus papás. Los ven simplemente como un estorbo para que se interpone entre lo que ellos quieren hacer. Entre lo que ellos quieren hacer. Y entonces hay hijos que dicen: qué dicha cuando no están mis papás, porque puedo hacer lo que yo quiera. Y hay muchas otras formas en las que los hijos pueden ver a sus papás, pero quiero mencionar pues esas dos. Mientras que tu hijo, jovencito, veas a tus papás de esa manera, difícilmente, si no es que es imposible, vas a poder llegar a vivir la instrucción que Pablo aquí entrega de lo que se espera que los hijos hagan hacia los padres. Nosotros como hijos debemos ver a nuestros papás como ese instrumento de Dios también para corregir nuestro camino y nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si tú logras ver a tus papás de esa manera, y espero que al final de esta enseñanza el Espíritu Santo te guíe a eso, puedes llegar a obedecer esto que te estoy mencionando, que te quiero mencionar a continuación. Entonces, el título de nuestra enseñanza: para aquellos que son hijos, y quiero entonces leer cuál es la instrucción que Pablo le entrega a los hijos. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 2. Hijos, ¿lo leen conmigo? Muchachos. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Y el segundo versículo, voy a quedarme solo con la frase inicial: honra a tu padre y a tu madre. Entonces allí hay dos instrucciones, dos acciones que se espera que los hijos hagan hacia sus padres. ¿Cuáles son esas dos? Obedecerlos y honrar. Y quiero dedicar lo que queda de sermón para explicarles algunas implicaciones de lo que significan estos textos. Así como lo hemos venido predicando de los esposos hacia las esposas, que deben amarlas como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia, ¿cierto? Así como le predicamos a las esposas que deben someterse como ¿qué? Como la iglesia se somete a Cristo. Entonces, ahora Pablo le entrega esta instrucción a los hijos, y quiero pues hacer las mismas preguntas que he hecho en los últimos dos sermones. ¿Esto que entrega aquí Pablo es un consejo, una sugerencia, una invitación?
No, ¿qué es? Una orden, es un imperativo, es algo que tiene que hacerse. Y bueno, entonces surgen algunas preguntas. ¿Qué significa obedecer a mis papás? ¿Cómo tengo que obedecerlos? Pues quiero explicarles un poco eso. En primer lugar, si está tomando apuntes allí, hijos, entiendan el valor de obedecer. Hijos, entiendan el valor de obedecer. ¿Por qué tengo que obedecer a mis papás? Algunos dirían, no, pues porque son mis papás, ¿cierto? Pero hay una razón aquí más de fondo. He escuchado a algunos muchachos decirme en algunas reuniones de jóvenes, ¿por qué tengo que obedecer a mi papá? ¿Por qué tengo que obedecer a mi mamá? Si él es sumamente mentiroso, si él es sumamente tramposo, si es irresponsable, si hasta me regaña por las cosas que yo también lo he visto hacerle. Entonces, ¿con qué autoridad moral viene a mí a regañarme o a decirme lo que debo hacer o por qué tengo que obedecerlo si lo he visto hacer las mismas cosas por las que me está regañando? Y con frecuencia escucho a muchos hijos diciendo eso y les hallo razón, pero Pablo no les halla razón. Porque quiero responder esa primera pregunta, ¿por qué tengo que obedecer a mis papás? Si quiere escriba ahí en letra A, ¿por qué tengo que obedecer? Bueno, pues Pablo en estos textos que voy a mencionar a continuación, da las razones de por qué tú tienes que obedecer a tus papás. Y sorpresa, muchachos, pónganme atención aquí un momento, hijos. Las razones que entrega Pablo de por qué tienes que obedecer a tus papás, nada tiene que ver con quiénes son tus papás, con lo que hacen o con lo que dejan de hacer. Pablo en ninguna parte de estos textos está diciendo obedece a tus papás porque son correctos, obedece a tus papás porque son justos, obedece a tus papás porque son perfectos. No. La razón por la que Pablo está diciendo aquí que debemos obedecer son las siguientes. Regálame Efesios 6:1 en pantalla, por favor. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen al Señor. Primera razón, y quiero explicar de lo que significa eso. Muchachos, damos por hecho de que ustedes son creyentes, de que son cristianos, de que siguen al Señor. Y una verdad bíblica para todo creyente es que ya no se pertenece a sí mismo, ya no es de él mismo, ya no le da rienda suelta a su carne, sino que ahora ¿a quién le pertenece? Al Señor. Y eso es una realidad para todo creyente. Entonces, dado que ya no te perteneces a ti mismo, ya no vas a hacer tu propia voluntad, sino que vas a hacer la voluntad de quien le perteneces. Y le perteneces al Señor. Y dado que le perteneces al Señor, Pablo está aquí diciéndole, dado que eres de Él, entonces obedece a tus padres. Primera razón. Segunda razón, Efesios 5:21, que es el capítulo anterior y hace 8 días hablamos un poco de él. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Explicábamos hace 8 días que Pablo dice aquí en sométase unos a otros, que es ponerse bajo autoridad los unos de los otros. Ok, entonces estamos hablando de cómo se pone bajo autoridad un hijo de su padre. Bueno, pues obedeciéndolo. Pero Pablo aquí da una razón. ¿Por qué? Por reverencia a Cristo. Entonces, muchachos, jovencito, si en algo tú honras al Señor, si en algo lo respetas, si en algo quieres reverenciarlo a Él, si lo tienes por valioso, obedece a tus padres. Segunda razón. Entonces, primera razón, porque le perteneces al Señor. Segunda razón, por reverencia al Señor. Y la tercera, Colosenses capítulo 3, versículo 20, hijos, regálamelo por favor. Gracias. Hijos, obedezcan ¿cuántas veces a sus padres? Siempre a sus padres, porque eso le agrada al Señor. Creo que eso no tengo que explicarlo. Es algo que al Señor le agrada. Notan, queridos muchachos, que aquí Pablo está diciendo que las razones por las cuales tú debes obedecer a tus papás no tienen nada que ver con tus papás. Obedeces a tus papás por razones de tu relación personal con el Señor. Porque eres de Él, porque lo respetas y porque a Él le agrada. Punto.
No hay más razones, Pablo no entrega más razones, él centra eso en tu relación personal con el Señor. Entonces eso echa por borda cualquier excusa que diga, pero es que mi papá es esto, pero es que mi papá lo otro, pero es que mi papá esto, pero es que mi papá... No, tu obediencia radica en que tú perteneces al Señor, aunque cabe aclarar que debajito de este texto que estamos leyendo hay una instrucción para los papás. Y papás, ojo con lo siguiente, yo lo tengo aquí, Efesios 6:4, regálamelo. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces ahí hay una orden para los papás. Papás, instruyan bien a sus hijos y no los hagan enojar de la forma en que los están tratando. Y algún día predicaré de eso, no en esta serie. Pero otra vez, Pablo no está poniendo ningún condicional, querido hijo, para la obediencia que debes tener hacia papá y hacia mamá. ¿Me entiendes? Eso responde el por qué tengo que obedecer a mis padres. Segunda pregunta ahí en su material, ¿qué tanto tengo que obedecerlo? ¿Qué tanto tengo que obedecerlo? Entonces ya leímos el texto que responde a esa pregunta, ¿cierto? Colosenses capítulo 3 versículo 20, queridos hijos, léanlo conmigo. Hijos, obedezcan ¿cuántas veces? Obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Siempre, ¿cuántas veces es? Siempre es siempre. Que te mandaron a lavar la loza, obedécelos. Que te mandaron a ir a la tienda, que te mandaron a que los acompañes, que te mandaron a barrer, que te mandaron a hacer tus tareas, que te mandaron a lo que sea. Pablo aquí está estableciendo que en todo caso tienes que obedecer a tus padres porque eso le agrada al Señor. Y atentos a esto, salvo en dos escenarios. Uy, ¿cómo así, pastor? ¿Hay dos escenarios en los que puedo desobedecer a mis papás? Sí. Primer escenario, si tus papás te están dando alguna orden o instrucción que te invite a pecar. Porque lamentablemente hay papás que le dicen a sus hijos adolescentes y mayorcitos que mientan. Y todos conocemos el caso típico. ¿Cuál? Diga que no estoy. ¿Por qué pones a tus hijos a mentir? Y parece gracioso y parece chistoso, pero eso está marcando el corazón de tu hijo y le está dando permiso para que te mienta más adelante. Hay otros papás que en serio mandan a robar a sus hijos. Pastor, no puede ser. Sí, quedó algo de comida de algún evento. Mi hijo, vaya y coja esos sándwiches, escóndalos, yo no sé qué. Mi hijo, guárdese esto aquí. Y los están induciendo a robar. Hay papás que los están induciendo a engañar y están llevando a sus hijos hacia el pecado. Muchachos, antes de ser hijos de sus padres, son hijos de Dios. Y leímos un texto hace 8 días que te es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Te es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, pastor, entonces es el primer escenario en el que no tengo que obedecer a mis papás. Sí, pero eso no te da el permiso para faltarles al respeto cuando ellos te den alguna orden así. Si algún día tu papá o tu mamá se descachan y te dicen otra vez, pero diga que no estoy, no tienes el deber ni el permiso de decirle a tus papás, si ve, usted es un pecador, usted me está invitando a pecar, y juzgarlos y maltratarlos con tus palabras. No tienes el permiso de eso porque eso es faltarles al respeto. En cambio, con amor y con mansedumbre, tú le dices a tus papás, papá, mamá, no me hagas pecar, no quiero deshonrar al Señor, y te prometo que eso destruye completamente cualquier intención de tu papá a invitarte a pecar más adelante. Entonces, ¿me prometen, hijos, que lo van a hacer así? Porque sospecho que sus papás puede que se equivoquen de aquí en adelante con esas cosas. No los juzgues, no los maltrates. ¿Y cuál es el segundo escenario? Pues es muy obvio, solo quiero mencionarlo brevemente, y es cuando te vas de casa. Cuando sales de la autoridad de tus papás, cuando sales de la dependencia económica de tus papás a hacer tu propio hogar, la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, desde que no estés viviendo bajo la autoridad de ellos ni dependiendo económicamente de ellos, entonces ya
no tienes que obedecerlos en todo. La autoridad de tus papás se transforma. Ahora son personas sabias a las que les pides consejo, ahora los escuchas, pero no tienes que obedecer exactamente todo lo que ellos te digan que hagas. ¿Es claro? Entonces, ¿cuáles son esos dos escenarios en los que estás exento de obedecer siempre a tus papás? Cuando te inviten a pecar y pues cuando te vayas de casa. Y eso tiene una implicación que voy a mencionar ligeramente y creo que me voy a echar algunos enemigos encima con esta frase que voy a decir a continuación, pero me voy a atrever. La rebeldía de algunos hijos es directamente proporcional a la irresponsabilidad de algunos padres de corregirlos, ¿sí? Lamentablemente ya no hay mucho que hacer, o sea, ya se hizo. Y hay algunos papás que ya entraron en conciencia, quieren corregir a sus hijos y sus hijos ya no se quieren dejar corregir. Entonces, muchachito, jovencito, adolescente, universitario, universitaria, si no quieres someterte a la voluntad de tus papás, si no quieres obedecerlo, te estoy brindando la solución. Independízate y así no estás deshonrando al Señor. Vete a pagar tu arriendo, vete a pagar tus recibos, vete a pagar tu comida, vete a trabajar y allá haz lo que tú quieras. Pero mientras que estés bajo la autoridad de ellos, el mandamiento aquí es obedece siempre a tus padres. Siempre a tus padres. Y para cerrar un poco esta idea de que tanto tengo que obedecer, quiero remitirme a un suceso precioso de las Escrituras con nuestro Señor, con Jesús. ¿Se acuerda que cuando Jesús tenía 12 años, José y María lo llevaron al templo? Era una celebración para los niños pasan a la adolescencia, eso se llama Bar Mishpach. Ok, es una fiesta de varios días. Se tienen que regresar, José y María viven en Nazaret, algunos tantos kilómetros de distancia, son días de viaje, y pasados 2 o 3 días de viaje, José y María se voltean a mirar, y José como que le pregunta a María, ¿y el chino? Y María le dice, pues, ¿no se supone que usted lo tenía? No, yo no lo tengo. ¿Qué hacemos? No, devolvámonos. Pasados 2 días, y llegan corriendo al templo, y ahí encuentran a Jesús pues enseñándoles a los maestros de la ley. Tremenda, tremenda escena. María tiene una conversación ahí con Jesús y Lucas pone un detalle precioso de lo que ocurre a continuación. Lucas capítulo 2 versículo 51. Recogen a Jesús y luego dice Lucas, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió ¿en qué? En obediencia a ellos. Jesús se fue con sus papás y se sujetó en obediencia a sus padres. Yo no sé cómo funcionaba una familia convencional judía de hace 2000 años, pero yo supongo que lavaban la loza, que sacaban la basura, que había que acompañarlos a las compras, que yo no sé qué. Y la Biblia dice que Jesús nunca pecó. Por lo tanto, él cumplió este mandamiento de obedecer a sus papás siempre. Y ahí estaba Jesús siendo un adolescente, obedeciendo a José, obedeciendo a María, aunque ellos dos eran pecadores. Y Jesús no lo era, pero vivió en obediencia a ellos. ¿Se lo imagina? ¿Se imagina a Jesús de 12 años allá lavando la loza, sacando la basura? Lo hizo, porque creció en una familia convencional judía de hace 2000 años. ¿Quieres alguna otra razón, jovencito, para que obedezcas a tus padres? Mira a Jesús. Mira a Jesús, que tiene tanto que enseñarnos. ¿Está bien? Y tercera pregunta que quiero tocar con referente al tema de la obediencia es ¿cómo debo obedecer? Letra C, ¿cómo debo obedecer? ¿Cuál debe ser mi actitud ante la obediencia? Y aquí ya la cosa se pone un poco más seria. Porque jóvenes, no se trata de obedecer por obedecer. No son soldados en la casa. Algunos pareciera que fueran soldados. Hay un dicho de los soldados del ejército que es que un soldado ni se ofrece ni se niega. Les repito esa frase, un soldado ni se ofrece ni se niega. Entonces el soldado está ahí en el pelotón, ve que hay un problema y él no se va a ofrecer y si le dan la orden pues lo hace, no se va a negar. Y hay muchos hijos así en la casa, ni se ofrecen ni se niegan. Entonces yo no me voy a ofrecer a lavar la loza, yo no me voy a ofrecer a lavar el baño, yo no me voy a ofrecer a hacer absolutamente nada de la casa y si me lo mandan,
pues lo hago. Esa no es lo que se espera de un hijo en la casa. No son soldados, son hijos. ¿Qué se espera de la actitud de un hijo hacia sus padres ante cualquier instrucción? Y aquí no quiero ser fantasioso. Quiero decirte, jovencito, jovencita, que es entendible que algunas órdenes e instrucciones de tus papás no te gusten, porque llegan precisamente en el momento que más te estorba de lo que estás haciendo. Y me explico. Aunque normalmente a los hijos no les gustan las órdenes de los papás, es cuando les estorban algo que tiene que ver con el placer. Entonces me pongo como ejemplo. Siendo yo adolescente, era sumamente adicto a un juego de computador, que no voy a decir el nombre para que no caigan en esa trampa. Y cuando yo estaba jugando eso, que era un juego online, en línea, pues no se le puede poner pausa. Para los que no saben, el online no se le puede poner pausa. Llegaba mi papá y me decía, necesito que vaya y compre esto. Y empezaba yo a pelear, pero ¿por qué justo en este momento? Y hacía el favor de mala gana, y iba pero de mala gana y una mala actitud, y volvía tenso todo el ambiente en la casa. Pero cuando estaba haciendo tareas del colegio, y mi papá llegaba y me daba una orden de ir a comprar algo al supermercado, pues yo iba feliz, porque me estaba interrumpiendo el estudio. ¿Sí me hago entender? Muchachos, revisen si cuando se molestan por la instrucción que les están dando es porque les estorba algo de su placer y a ella se convierte en pecado. ¿Sí me hago entender? Es que yo quería dormir hasta tarde, es que yo quería comer esto, es que yo quería hacer esto, es que yo quería hacer lo otro. Y mi papá llegó y me estropeó mis planes. No es correcto. Entiendo que no te pueda gustar, entiendo que te pueda incomodar, pero no por eso puedes faltarle el respeto a tus padres. ¿Cuál es la actitud que se espera de un hijo cristiano hacia cualquier orden del papá? Listo, mi papá me dio una orden, mi mamá me dio una orden, me interrumpe lo que estoy haciendo, pero aparecen estos textos que como creyentes pues debemos obedecer. Filipenses capítulo 2 versículo 14. ¿Hagan cuántas cosas? ¿Sin qué? Sin quejarse y sin discutir. ¿Ese texto es para jóvenes nomás? Para todas las edades que son conscientes y se acercan al Evangelio. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Qué incómodo es para un papá que ante cualquier instrucción que se le da al hijo es una quejadera y una refunfuñadera y no se le puede decir nada, y algunos papás hasta le tienen miedo a los hijos. No, mejor no le digamos nada para evitar el conflicto en la casa. Eso no se puede permitir. Hijos cristianos que respetan a Cristo, que honran a Cristo, que quieren agradar al Señor, hagan todo sin quejarse y sin discutir. No hay una excepción a esa norma. Todo sin quejarse y sin discutir. Y más allá aún, Colosenses 3:23, regálamelo por favor, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y esa es una orden para todo creyente, que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como para Él. Ok, es un favor para mi mamá, es un favor para mi papá, pero en el fondo lo estoy haciendo es para Él. Pastor, qué difícil vivir de esa manera. Eso que usted está diciendo es sumamente imposible, ¿cierto, jovencitos, muchachos? Y sí, efectivamente, vivirlo desde la carne no quiere eso. Pero de eso se trata esta serie y es lo que vamos a predicar dentro de 8 días, que nosotros no estamos llamados a vivir bajo la carne, sino bajo ¿quién? ¿Al control de quién? Del Espíritu Santo, porque con esto se inaugura este pasaje. Sean pues llenos del Espíritu Santo. Mientras que tú, jovencito, vivas en tu carne, mientras que tú, jovencito, no le des el control de tu vida al Espíritu Santo, es imposible vivir cualquiera de estas cosas que te he dicho y de las que vas a vivir. Pero solo con la llenura del Espíritu Santo es posible vivir de esta manera. Pastor, ¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Lo espero dentro de 8 días a los esposos, a las esposas y a los hijos para explicarles cuál es el secreto para poder vivir todo esto que he predicado durante estas 3 semanas. ¿Está bien? Quiero preguntarle algo a los hijos y quiero que me respondan, si quieren, en voz alta. ¿Quieren obedecer hacia sus padres?
Voy a volver a preguntar. Hijos, ¿realmente quieren obedecer hacia sus padres? Sí, es lo que se espera, es lo que se demanda. ¿Cuál es la realidad de un hogar en la que un hijo es obediente a los padres? ¿Ha visto hogares así? Se respira paz y tranquilidad. Cuando el hijo responde bien, cuando el hijo tiene buena actitud. Sé que los padres también juegan un papel muy importante en esto, pero estoy dedicándome a los hijos, ¿sí? Se respira paz en el hogar, pero cuando un hijo tiene una respuesta dura hacia sus padres, cuando es desobediente, cuando es grosero y irrespetuoso con ellos, ¿cómo se pone el ambiente? Tan tenso como cuando los esposos pelean, y hasta peor, ¿cierto? Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice que la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Y en eso caen muchos hijos, en ese error. No responden suave a sus papás. Entonces otra vez, puede que les incomode, puede que les disguste, pero no les respondan mal porque se arma la de Troya. Y yo sé que a ustedes hijos tampoco les gusta vivir de esa manera. A mí tampoco me gustaba. Es más chévere tener a los papás bien con uno. Entonces les recomiendo, les instruyo, les exhorto a que vivan de esta manera. Hijos, ¿queda más claro el tema de la obediencia? Si no vives este mandato, no estás desobedeciendo a tus padres, estás desobedeciendo al Señor. No se trata de tus padres, se trata de tu relación con el Señor. Y en segundo lugar, pues quiero hablarles de la segunda instrucción que Pablo entrega y es la honra. ¿Está bien? Hijos, entiendan el valor de honrar. Hijos, entiendan el valor de honrar. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar? Honrar significa tenerlos por algo valioso, significa respetarlos, significa apreciarlos. Realmente es un tema muy amplio el de honrar. La instrucción de honrar no se espera solo de los hijos hacia los padres, sino que el Señor también nos pide que lo honremos a Él, ¿cierto? Entonces es un tema sumamente amplio, pero yo quiero entregarles 3 consejos prácticos de lo que implica honrar a sus padres para que se vayan con una idea clara de lo que tienen que hacer para honrar a su padre y a su madre. Y vuelvo y pregunto, ¿aquí el verbo de honrar está condicionado por alguna situación? Dice Pablo, honra a tu padre y a tu madre si ellos son de determinada manera, si son morales, si son cristianos. No, ahí dice simplemente honra a tu papá y tu mamá independientemente de cómo sean ellos. Y a partir de este punto me voy a referir a los jovencitos que viven bajo la autoridad de sus papás y también a los que también a los que tienen a sus papás con vida. Porque qué mal ejemplo papás adultos le dan a sus hijos cuando ustedes tratan mal a sus papás ancianos. Ustedes les demandan honra a sus hijos hacia ustedes, pero ustedes no honran a sus padres. No espero lo mismo. Los hijos viven mucho del ejemplo, ¿verdad? Viven mucho del ejemplo. Entonces, yo quiero explicarles, como les digo, 3 consejos prácticos de lo que implica honrar a sus papás. Lo primero que quiero decirles es que como parte de la honra es acércate a tus padres. Escríbalo allí en el material. Acércate a tus padres. ¿Qué situación tan difícil, tan compleja? ¿Cuál situación? En la que los hijos están desvinculados completamente del hogar. Alejados y apartados completamente. Viven bajo el mismo techo. Pueden comer en el mismo comedor. Pero hay hijos que están desentendidos completamente de lo que pasa en el hogar. Como les digo, ven a sus papás únicamente como una plataforma económica para cumplir sus sueños y sus deseos. Pero no se interesan por nada más. Quiero leerles un texto para ahondar un poquito más en esto. Filipenses capítulo 2, versículo 4.
Jóvenes, muchachitos, adolescentes, no se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Jovencito, jovencita, ¿cómo están tus papás? ¿Por qué están pasando tus papás? ¿Qué problema tienen? Ni por enterado, pastor. Hay unos jóvenes, jovencitas, que pueden ver a sus papás llorando y ni les importa si están en esa situación. Desde que yo tenga comida, desde que yo tenga lo mío propio, no me importa lo que pase con mi papá o con mi mamá. Desvinculados completamente de la parte emocional de su hogar. Y muchachos, sus papás también son débiles. Sus papás también tienen miedos, sus papás también tienen inseguridades. Sus papás a veces ni saben qué hacer con ustedes, cómo le hago, si por aquí o por allá. Y entonces, en vez de ser ese juez, y ya voy a hablar sobre el juicio de los hijos hacia los padres, en vez de abandonarlos, en vez de dejarlos, acércate a ellos y ayúdales. Tú también puedes ser ese soporte emocional, tú también puedes ser ese soporte cristiano, ese soporte que los lleva a Cristo. No te desvincules emocionalmente de tus padres. Otra orden, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Entonces ahí está escrito que los hijos también tienen que ayudar a sus padres. Consuélenlos, abrácenlos. Creo que en esta iglesia no pasa tanto, pero sí es la realidad de muchos jóvenes en algunos lugares que andan con sus audífonos todo el tiempo, con sus juegos todo el tiempo, con sus series todo el tiempo, y se suben al carro y es con su música, con su serie, con su libro, lo que sea, y ni una conversación con el papá. Pero es que es culpa de mi papá. Bueno, aquí te estoy diciendo que lo honres de esta manera y no depende de quién sea tu papá, sino que depende de tu relación con el Señor. Vincúlate, acércate a tus papás. Y otra cosa que quiero decirles, jóvenes, lamentablemente, yo no tengo autoridad moral para decirles esto, pero sí es un buen consejo que les puedo dar de las Escrituras. Sean un joven funcional en el hogar. O sea, no puede ser que no laves un plato, no puede ser que no laves un baño, no puede ser que no tiendas una cama, no puede ser que no barras, no puede ser que no cocines. Mi mamá me decía, pero eso es culpa de las mamás que les decían a sus hijos, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, lo consintieron y no hacen nada, y le hallo cierta razón, pero hoy te estoy diciendo a ti, hijo, corrige eso. Sé un joven funcional, sé un hijo funcional en tu hogar. Entonces no siempre tienes que esperar a que tu papá o tu mamá te den la orden de hacer algo para hacerlo. Si un día llegas del colegio y ves la loza sucia, lávala. Si un día ves la ropa sucia o un desorden, arréglalo. Si puedes hacer algo por tu casa, hazlo, porque eso hace parte de ser parte de tu hogar y de honrar a tus padres. Tus papás también llegan cansados, tus papás también llegan estresados, tus papás también tienen sus luchas. Ayúdales, vincúlate a tu hogar. ¿Está bien? Entonces eso hace parte de honrar a los papás, acercarse a sus padres. Segundo, letra B, ya casi termino. Por favor, no juzgues a tus padres. No juzgues a tus padres. Los abogados que andan recibiendo casos de demandas reciben la situación y la tienen que pasar como una estancia donde hay diferentes tipos de jueces y aleatoriamente ese caso cae en manos de algún juez. Y los abogados ya aprendieron a reconocer con cuál juez les gustaría que fuera el caso, porque dicen, ese juez es un poco más comprensivo, es un poco más humano, se deja hablar, pero así también hay jueces mordaces que no se dejan hablar, que son de una sola palabra y ya. Entonces, los abogados le temen a algunos jueces por lo duros que son. Pero no hay peor juez en este mundo que un hijo hacia sus padres. Somos, y lo fui,
fui y lo somos mordaces con nuestros papás. No les perdonamos una y emitimos juicios duros contra ellos. Y en el momento de la rabia, en el momento de la discusión, porque hay hijos, y yo estaba entre esos, lamentablemente, que discuten con sus papás levantándose la voz, gritando. Qué irrespetuoso fui, y le tuve que pedir tanto perdón a mi mamá por eso. Pero hay hijos que en medio de la pelea, en medio de la discusión, levantando la voz, empiezan a sacarle coloquialmente los trapitos sucios a los papás. Pero es que no tenemos para vivir mejor porque usted no tiene un mejor trabajo, por sus malas decisiones, por su pecado, por esto, y con sus palabras destruyen el corazón de los padres. Y lo digo con dolor porque yo destruí el corazón de mi papá y de mi mamá, y les digo que tuve que pedirle perdón con lágrimas a ambos. Hijos egoístas, yo era un egoísta, y hay hijos egoístas que solo velan por lo suyo propio, y como no se los dan, entonces atacan a sus papás y los juzgan con dureza y los destruyen completamente. Para los que ya son papás, ¿cómo les queda el corazón después de eso? Duele, ¿cierto? Duele mucho, duele un montón. Y los otros hijos, como las mujeres tienen el poder de afirmar el liderazgo o hundir el liderazgo de su esposo, nosotros hijos también tenemos el poder de afirmar el liderazgo de nuestros papás o de hundirlo completamente con nuestras palabras. Proverbios capítulo 18 versículo 21: la lengua puede traer vida o muerte, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Lo que tú le dices a tus papás los puede vitalizar o los puede terminar de sepultar. No juzgues tan duramente a tus papás. Pero pastor, y aquí le hablo a los que ya son mayores, que tienen a sus papás ya ancianos, usted no se imagina cómo fue mi mamá y cómo fue mi papá conmigo. Perdónalos. No lo hemos hablado muchas veces acá, pero que es muy difícil, lo sé. Por eso tienes que ir a rendirte, a humillarte delante del Señor para poder perdonarlos. Pero perdónalos. Mire que algo se me olvidó decir en la parte anterior, y se lo digo a los papás que tienen papás mayores: llámenlos, envíenles un mensajito. Pero hay señores, señoras, que desentendidos completamente de sus papás, ni un mensajito, ni una llamadita. Pero pastor, es que yo la llamo y empieza a juzgarme. Es que usted nunca me llama, es que usted... No importa. Haga sentir valioso a sus papás. Eso hace parte de acercarse a ellos. Tampoco los juzgue. ¿Está bien? Muchachos, qué alivio para el alma cuando uno perdona a sus papás, no solo por lo que ya hicieron, sino también por lo que van a hacer. Papá, mamá, te perdono por lo que hiciste, y te dedicas tú a amarlos y a disfrutarlos. ¿Está bien? No juzgues a tus padres. Y por último, letra C, parte de honrar a los papás es cuidar de ellos. Cuida de tus padres. Y esto principalmente es para los papás mayores que tienen a sus papás con vida. Y permítame le narro una situación. Jesús está conversando con un grupo de personas, y estos religiosos y fariseos están peleando con Jesús porque los discípulos no se lavaron las manos para comer. Le están diciendo: ¿por qué tus discípulos no guardan las tradiciones de nuestros padres? Y ahí están agarrados en Marcos 7, y Jesús les dice: hipócritas, porque guardan sus tradiciones por encima de la ley de Dios. Y Jesús les dice: les traigo un ejemplo. Versículo 9, Marcos 7, 9 al 13. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir, porque eso decía la ley del Antiguo Testamento. Tan importante era esa ley que si un hijo deshonraba a su papá, tenían que sacarlo a las puertas de la ciudad y apedrearlo, y tendría que morir, porque era algo sumamente valioso en la ley mosaica. Menos mal ya no vivimos bajo esa ley, ¿cierto? Si no, yo no estaría ahí.
Sin embargo, versículo 11, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros, dijo Jesús. ¿Qué es la pelea de lo que está hablando aquí Jesús? Por andar supuestamente llevando el dinero a la iglesia, por andar supuestamente ofrendando, por andar supuestamente diezmando, entonces los papás necesitados les decían: hijo, ayúdeme, no tengo para el recibo, no tengo para comer, lo siento papá, no puedo ayudarte porque este dinero es para la iglesia. Y Jesús les dice: hipócritas, hipócritas. Y yo les digo hoy que si sus papás están en necesidad, sus papás mayores, no traigan la ofrenda a la iglesia y ayuden a sus papás acorde a sus posibilidades. Sí, si pudieran pagarles un apartamento a sus papás mayores con todos los servicios y darles el mercado, pues amén, qué rico. Pero pues uno sabe que la economía no alcanza para tanto, pero denles, ayúdenles en lo posible. Pastor, es que no me alcanza. Está bien, entonces acércate a ellos, pero preocúpate por ellos, cuida de ellos. Porque hay papás abandonados, aguantando hambre, y mientras tanto los hijos engordándose la barriga. Legalmente, eso ya es considerado un delito en Colombia. Entonces, si el adulto mayor está en necesidades, él puede ponerle una tutela, una demanda a su hijo por una cuota alimenticia. Y si su hijo se niega a contribuir con esa cuota alimenticia, entonces puede acarrear mayores sanciones o incluso privación de la libertad, lo pueden meter a la cárcel. Cuide de sus papás, vele por ellos. Jesús lo hizo. Oiga, es que Jesús es tan asombroso. Y tenemos tanto que aprender de él. En la cruz del Calvario, muriendo allí, ¿no? Reconciliando a Dios con la humanidad, a la humanidad con Dios, sufriendo, aguantando. Y allí está su mamá, María, ¿lo recuerda? La responsabilidad de aquel entonces era que el primogénito tenía que velar por el bienestar de sus padres en la vejez. Y el primogénito estaba muriendo y Jesús iba a dejar sola a su madre. Es posible que José ya hubiese muerto. Y él tenía la responsabilidad de velar económicamente por su mamá, pero se está yendo. Y antes de irse, pasando por la situación que estaba pasando, le dice a Juan: hijo Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Y a partir de ese momento, María fue a vivir en la casa de Juan y vivió con ellos. ¿Sí? Nos falta amor a los hijos, ¿sí? Pero hay que honrar a nuestros viejos, a nuestros papás. ¿Está bien? Y eso es lo que el Señor espera que los hijos hagan hacia los padres. Y para eso, mis queridos amigos, hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que negar nuestra carne. Hay que negar la dureza de nuestro corazón y ser llenos del Espíritu Santo. Quiero leer el texto que he leído en las 3 enseñanzas y dentro de 8 días le voy a predicar de ese texto. Gálatas 6 del 7 al 9. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Amén. Y para los hijos que viven todavía bajo la autoridad de sus padres, he aquí la tarea
y con esto cierro, porque en cada enseñanza deja una tarea, ¿cierto? Esposos que tienen que preguntar a sus esposas: ¿qué puedo hacer para que te sientas más amada por mí? Esposas hacia sus esposos, ¿qué era? Las esposas: ¿qué puedo hacer para que te sientas más respetado por mí? Y yo espero que hayan tenido esa conversación, familias. Y hoy para los hijos, para que conversen con sus padres: papás, ¿qué puedo hacer para que se sientan más honrados por mí? Y aparecerán respuestas. Bueno, llámame, ayúdame con esto en la casa, acércate a mí, pregúntame cómo estoy. La respuesta que sea. Convérsenlo. Y así cumplamos juntos el mandato del Señor. Amén. Padres, si tienen ahí a sus hijos, tómenlos un momento y oren por ellos. Los que no tienen aquí hijos ni están solitos, meditemos por unos instantes en esta enseñanza, por favor.